la palabra más preciosa, atributos de la palabra de Dios, de la Escritura. Y estamos revisando 4 atributos que son tradicionalmente reformados y que nos ayudan a entender cuál es la naturaleza de la Biblia, qué deberíamos considerar a la hora de acercarnos a la palabra de Dios. Y ya vimos los 2 primeros. ¿Recuerdan cuáles fueron? Suficiencia y claridad. ¿Cuáles son los 2 que quedan? Autoridad y necesidad. Muy bien, alguien está prestando atención. SCAN, para que lo recuerden, SCAN, suficiencia, claridad, autoridad, necesidad, ¿ok? Entonces vimos la suficiencia en la palabra de Dios, en la Escritura, está todo lo suficiente, necesario para nuestra salvación. A la Escritura no le hace falta nada. Todo lo que Dios quiso revelar ya está revelado y no necesitamos algún tipo de nueva revelación para entender aquello que Dios quiere comunicar a nosotros. Es clara. ¿Recuerdan? Nosotros no vamos a la Escritura para tener nuevas revelaciones. Todo está revelado. Llegaste 2000 años tarde si quieres tener una revelación. Eso fue destinado a un grupo selecto de personas. Cuando vamos a la Escritura, lo que pedimos al Espíritu Santo es iluminación, que podamos entender aquello que ya fue revelado y que está muy claro también. Segundo atributo, claridad. La claridad entonces afirma que la Escritura es lo suficientemente clara para que todo lo que tiene que ser creído, obedecido y abrazado está muy claramente revelado en la Escritura para nuestra salvación. Eso no significa que todas las partes y cada una de ellas sean obvias y sencillas. Hay dificultades en la Escritura, pero lo suficiente para nuestra salvación está muy claramente revelado. Entonces los doctos y los indoctos pueden entender el mensaje claro de la Escritura haciendo uso de los medios ordinarios, ¿ok? Y hoy entonces nos corresponde hablar de autoridad. Y básicamente la autoridad de la Escritura entonces responde a esa pregunta. ¿Cuál es la autoridad final? ¿Quién tiene la última palabra a la hora de resolver disputas, conflictos, tomar decisiones? ¿A quién le das esa última palabra? ¿Ok? Entonces vamos a leer ahí en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos del 1 al 15. ¿Ok? No voy a referirme propiamente a la autoridad, voy a referirme a lo que este atributo de la autoridad propone en aquellos que creen que la palabra es autoritativa, o sea, tiene la última palabra. Ok, Hechos 17, versículos del 1 al 15, y leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él, es suficiente, es clara, es autoritativa y es necesaria para nuestros corazones. Dice así: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Pablo fue entonces a la sinagoga, como era su costumbre, y durante 3 días de reposo debatió con ellos, con base en las Escrituras. Les aclaró y explicó que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Les decía: Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, lo mismo que muchos griegos piadosos y numerosas mujeres nobles. Pero los judíos que no creyeron se llenaron de envidia, así que lograron reunir una turba de vagos y maleantes y comenzaron a alborotar la ciudad, y en su búsqueda de Pablo y Silas irrumpieron en la casa de Jasón, pues querían expulsarlos del pueblo. Como no los hallaron, llevaron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad mientras gritaban: esos que están trastornando el mundo entero ya han llegado acá. Jasón los ha recibido y todos sus seguidores desobedecen los decretos de César. Dicen que hay otro rey y que se llama Jesús. Al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron, pero Jasón respondió por ellos y los dejaron en libertad. Esa misma noche, los hermanos enviaron a Pablo y Silas hasta Berea, y cuando estos llegaron allá, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Entre los que creyeron
había distinguidas mujeres griegas y un buen número de hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea Pablo anunciaba la palabra de Dios, fueron allá para alborotar a las multitudes. Pero de inmediato los hermanos enviaron a Pablo al mar, mientras Silas y Timoteo se quedaban allí. Los encargados de trasladar a Pablo lo llevaron a Atenas, y a Silas y a Timoteo les ordenaron que se reunieran con él tan pronto como pudieran, y así lo hicieron. Vamos a orar una vez más pidiendo la iluminación del Espíritu Santo para entender este texto. Padre Santo, muchas gracias, Dios, porque nos permites en este día acercarnos a tu palabra, ser expuestos por ella, y que ella, Señor, nos transforme, denuncie nuestro pecado y nos apunte la esperanza también que tenemos en Cristo Jesús, el perdón de nuestras transgresiones, una relación y una vida abundante contigo. Que en esta mañana podamos, Señor, ser edificados por este texto, que podamos aprender con los bereanos de qué manera, Señor, tenemos que asumir tu palabra como autoritativa, como aquella que tiene la última palabra. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Bueno, tenemos aquí un episodio en el que hay dos ciudades, Tesalónica y Berea, y tenemos básicamente los mismos elementos, sin embargo tenemos reacciones diferentes. Entonces vamos a revisarlas ahora en esta manera, de manera superficial, general, y después vamos a entrar a hacer una profundización en las actitudes que difieren entre una ciudad y otra al acercarse a la Escritura, ¿ya? Entonces, tanto en Tesalónica como en Berea, la palabra de Dios fue predicada por medio del trabajo evangelístico del apóstol Pablo. ¿Okay? Están ahí no recuerdo ahora cuál viaje misionero, si segundo, tercero, pero están ahí predicando, y Pablo entonces comienza como comienza toda su tarea evangelística cuando llega a una ciudad. Comienza por las sinagogas. Versículo 1, fíjense, esto es Tesalónica. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía, y ahí comenzó su trabajo evangelístico. ¿Y cómo lo hizo en Berea? De la misma forma. Esa misma noche, versículo 10, los hermanos enviaron a Pablo y Silas hasta Berea, y cuando estos llegaron allá, entraron en la sinagoga de los judíos. Era la manera en que Pablo operaba. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo entonces en la sinagoga de los judíos? Comenzó a predicar ¿qué? La Escritura. Justamente porque Pablo cree que su palabra no es autoritativa, es la palabra de Dios revelada en la Escritura. Fíjense versículos 2 y 3. Pablo fue entonces a la sinagoga, como era su costumbre, y durante 3 días de reposo debatió con ellos. Con base en las Escrituras, les aclaró y explicó que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Les decía, Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. ¿Okay? Y en Berea fue la misma situación. Ahora, el versículo 11, contando la situación de Berea, Lucas, que es el autor de Hechos, nos dice entonces también cuál fue la recepción de los bereanos. Le podemos sumar todo eso que Pablo hizo en Tesalónica, y además, versículo 11, Lucas dice, de los bereanos, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra, así como lo hizo en Tesalónica, pero con mucha atención, y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Lo primero aquí que necesitamos observar es que la predicación debe usar la Escritura. Debe usar la Escritura. Parece una obviedad decirlo, pero es necesario afirmarlo, que la predicación necesita estar fundamentada en la Escritura. Debe usar la Escritura porque es la Escritura, la palabra de Dios, la que tiene autoridad. No es mi opinión, no es mi historia de vida, mi experiencia, mis anécdotas, mis supuestas revelaciones. La predicación debe usar la Escritura. Y haciendo uso de la Escritura, fíjense, el apóstol ofreció una exposición clara, completa, fiel y persuasiva de la palabra. O sea, no es apenas un uso de la Escritura, pero un uso diligente también, claro, consistente, persuasivo, lógico, racional. Demanda
también una preparación, ¿ya? Tristemente, hoy en muchas iglesias evangélicas se van a predicar sermones que no van a usar la escritura, si es que se pueden llamar sermones. Se van a predicar sermones que nos decían en el seminario, existen los sermones herejes de 3 puntos. Leyó el texto bíblico, huyó del texto bíblico, nunca volvió al texto bíblico. Y eso es lo que va a suceder tristemente en muchas iglesias. Y es un grave error, porque es la escritura la que detiene toda autoridad. No es la palabra del pastor, es la palabra de Dios predicada con fidelidad. Entonces el fundamento básico para que usemos la Biblia en toda la predicación es justamente ese, que ella tiene toda autoridad. Y el apóstol Pablo entonces concentró todos sus esfuerzos en anunciar la palabra de Dios de manera clara, exponiendo el texto bíblico con argumentos, probando cada afirmación por medio de la escritura. Fíjense, él usa aquí los verbos siguientes: debatió con ellos, les aclaró, les explicó, todo con base en la escritura. Entonces, cuando predicamos, mis hermanos y amigos, estamos hablando también y estamos apelando a su intelecto, a su razón. Es necesario estar atento en este momento, ponderar, considerar, examinar lo que se dice aquí, contrastarlo, corroborarlo con la escritura como lo hicieron los bereanos. Entonces, escuchar la palabra de Dios no es solamente una experiencia para el corazón, no es para sentirte, hacer sentir piel de gallina, por así decirlo, para que sea emocionante, para que aquí estemos llenos de frases de efecto y hay que estar con mucha atención aquí. Decía John Stott, un teólogo anglicano, tiene un libro que se llama Creer es también pensar. Él decía, a la iglesia hay que llevar el cerebro, hay que escuchar, hay que ponderar, hay que considerar y reflexionar lo que se predica aquí. La predicación debe estar fundamentada en la escritura, debe usar la escritura, debe ser clara, debe explicar el texto, debe aplicar el texto y finalmente debe mostrarnos a Cristo. Ese es el contenido de la predicación de Pablo, Cristo. Y esto es lo que debemos verificar en la predicación. Que Cristo sea proclamado y anunciado como nuestro Salvador y Señor, único, suficiente, necesario para nuestro vivir. La predicación, hermanos, debe ser cristocéntrica. Era lo que hacía Pablo. Por medio de la escritura demostraba que Jesús era el Cristo. Todos sus esfuerzos, ¿a dónde se dirigían? A mostrar a Cristo. Él es el lápiz, el cumplimiento de la revelación. Entonces, en la predicación debemos hacer con que Cristo sea lo más precioso, que nos demos cuenta que Él es todo lo que necesitamos. Debe hacer con que queramos a Cristo, no salir llenos de dinero y salud, de Cristo. Cristo es lo que necesito, Cristo es lo que fundamenta mi vida, Cristo es la oferta de Dios para mi salvación, redención y perdón. O sea, después de un sermón que tiene como base la escritura, que explica la escritura y que apunta para Cristo, deberíamos pensar no, ¡oh, qué tremendo predicador! ¡Qué tremendo! Deberíamos decir, ¡qué tremendo Cristo! ¡Qué precioso es Cristo! ¡Qué precioso es el Evangelio! Y eso es lo que debería resultar de la exposición bíblica. Y ahora entonces van a comenzar las diferencias en este relato. Hasta ahora estamos con los mismos elementos. Pablo comienza en las sinagogas, Pablo usa la escritura, Pablo muestra a Cristo. Y ahora las cosas van a cambiar. Unos recibieron la palabra, es lo primero que nos dice Lucas aquí. Fíjense, versículo 4, en el caso de Tesalónica. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, lo mismo que muchos griegos piadosos y numerosas mujeres nobles. ¿Y qué pasó en Berea? Versículo 12. Entre los que creyeron, habían distinguidas mujeres griegas y un buen número de hombres. Algunos creyeron, ¿ok? Es imprescindible que para la correcta edificación de la fe de los creyentes y de los que creerán, haya una exposición clara,
persuasiva de la Escritura que apunte a Cristo. Estamos claros con eso. Sin embargo, cumplir con esa manera, por así decirlo, de predicar la Escritura no es garantía de que todo aquel que escucha creerá. La fe con la que respondemos al Evangelio es obra soberana de Dios sobre nuestros corazones. No es el producto de la elocuencia de quien predica. Es algo que Dios realiza en el corazón. Él es el quien abre nuestros corazones. Sea que hayas escuchado una cátedra de teología de un erudito de Westminster o quién sabe de dónde, o sea que hayas escuchado el testimonio sencillo de un recién convertido que te está exponiendo el Evangelio. Quien te da la fe para creer y responder al Evangelio es Dios. Pero necesita haber predicación bíblica. El Evangelio no es tu testimonio de vida, tu historia de vida. Ella puede servir, pero necesita haber proclamación de que Cristo, Él ocupó tu lugar en su vida y en su muerte para darte perdón de pecados. Si eso está claro, si eso es bíblico, si eso apunta a Cristo, hay evangelio allí. Entonces no es garantía de que todos creerán. Y ahí entonces Lucas nos dice que otros rechazaron la palabra. Fíjense, versículo 5, en el caso de Tesalónica. Pero los judíos que no creyeron se llenaron de envidia, así que lograron reunir a una turba de vagos y maleantes y comenzaron a alborotar la ciudad. Y en su búsqueda de Pablo y Silas, irrumpieron en la casa de Jasón, pues querían expulsarlos del pueblo. Los que no creyeron respondieron entonces con violencia. ¿Y qué pasó en Berea? Cuando los judíos de Tesalónica, o sea, esto es lo que pasó en Berea, pero no tiene que ver mucho con los bereanos, tiene que ver con los tesalonicenses. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea Pablo anunciaba la palabra de Dios, fueron allá para alborotar las multitudes. 73 kilómetros separan una ciudad de la otra y hasta allá llegaron los tesalonicenses a alborotar todo. No, esto es mentira. Mira, los dos episodios son prácticamente iguales, mismos elementos, mismas respuestas, pero hay una diferencia significativa entre ambas y Lucas pretende contrastarlas muy claramente. Él dice, los de Berea fueron más nobles en su aproximación de la Escritura, mientras que los de Tesalónica no. La NTV, que es la nueva traducción viviente que yo les dije la semana pasada, NVT, pero esa es la sigla en portugués, ya para los que la buscaron y no existe, es NTV, nueva traducción viviente. Él tiene una traducción interesante para esa nobleza con la que los de Berea se aproximaron al texto bíblico. Ellos tenían la mente abierta, es lo que dice. ¿Ya? Interesante porque esa es la bandera de los tolerantes, de los académicos de las universidades, de aquellos que dicen, cuento de hadas eso del cristianismo. Mente abierta. Pero es con mente abierta que tú necesitas examinar la Escritura también. Los de Berea fueron más nobles en su aproximación a la Escritura. Entonces hubo gente en Tesalónica que recibió la palabra, sin embargo la falta de mentalidad abierta, de nobleza con la que recibieron la palabra los bereanos, hizo que muchos en Tesalónica se opusieran con violencia a la palabra, con violencia, con celos. Tomaron vagos y maleantes, como dice el texto, y alborotaron la ciudad. Y quiero concentrarme entonces primero en el ejemplo ahí de Tesalónica. ¿Cómo no recibir la palabra? ¿Cómo no considerar y aproximarte de la palabra? Fíjense nuevamente, versículo 5. Pero los judíos que no creyeron se llenaron de envidia, así que lograron reunir a una turba de vagos y maleantes y comenzaron a alborotar la ciudad, y en su búsqueda de Pablo y Silas irrumpieron en la casa de Jasón, pues querían expulsarlos del pueblo. Entonces fíjense, la oposición que ejercieron los judíos de Tesalónica fue generada no por entendimiento, sino por emoción. Se llenaron de envidia, de celos y se opusieron con violencia. Antes de considerar y evaluar la palabra predicada, sacaron sus propias conclusiones y se opusieron sin considerarla. Y muchas personas, infelizmente, no consideran el cristianismo por sus prejuicios, por las experiencias que tuvieron. Dieron con malos cristianos, con pastores chantas, con hipocresía,
con iglesias muy raras, muy dudosas, o simplemente porque no les gusta lo que la Biblia declara, lo que ellos piensan que declara. Y el punto es que muchos de los que se oponen a la Biblia lo hacen sin evaluar, sin considerar el contenido de la Escritura. Y eso pasa desde los tiempos bíblicos. Los tesalonicenses son un buen retrato de cómo muchas personas se aproximan de la Escritura con prejuicios, con memorias, con experiencias, pero sin ninguna consideración por el contenido de la verdad que se predica. Y se pueden volver tan apasionados en su oposición que se vuelven ciegos a sus propias contradicciones. Por ejemplo, fíjense lo que dicen algunas personas. El discurso de los evangélicos es peligroso, está lleno de odio. Y nosotros que somos tolerantes y diversos, ¿qué hacemos? ¿Qué fue lo que sucedió hace algunos meses aquí en Valdivia a un par de evangélicos que predicaban en la calle? Les dispararon. Y cuando vas a la noticia y ves los comentarios, son muchas las personas que dicen, yo hubiera hecho lo mismo. Y ellos son los tolerantes. En la universidad, ellos dicen, tenemos la mente abierta, estamos dispuestos a evaluar diferentes sistemas, ideas, creencias. Pero ¿qué hacemos con el cristianismo? Lo censuramos, lo confinamos a lo privado y lo clasificamos como retrógrado y oscuro. No sirve. Fue lo que hicieron los tesalonicenses. Fíjense, como no los hallaron, versículo 6, estaban buscando a Pablo y Silas, llevaron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad mientras gritaban, esos que están trastornando el mundo entero ya han llegado acá. Jasón los ha recibido y todos sus seguidores desobedecen a los decretos de César, dicen que hay otro rey y que se llama Jesús. Al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron, pero Jasón respondió por ellos y los dejaron en libertad. Entonces fíjense, los tesalonicenses se quejan de que los cristianos trastornan el mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos hacen? Alborotan una multitud, llaman a vagos y maleantes, a las autoridades, al pueblo y alborotan la ciudad. Pero nosotros somos aquí los tolerantes, del bien, amigos del amor. Fíjense, y estuvieron dispuestos a caminar 72 kilómetros hasta Berea para llevar su alboroto allá. Y ahí son los cristianos los que trastornan el mundo. Ellos quieren destruir un grupo de personas que proclaman un mensaje que ellos sin conocer, sin considerar, ya han concluido que es peligroso, discurso de odio, intolerante, machista, anti-gay, irracional, cuento de hadas. Obviamente, eso es una generalización, ¿no? Y en las generalizaciones hay excepciones. Han habido personas, claro está, que han considerado con honestidad el mensaje de la Escritura, que lo han leído, que lo han estudiado, y después ellos simplemente no creen, no responden con fe y arrepentimiento. Es una obra de Dios, soberana. Pero son una minoría. La gran mayoría de personas que se oponen hoy a la Escritura, a la Biblia, lo han hecho sin consideración. Y no hace falta hacer un estudio profundo. Habla con alguno de ellos y pregúntales, bueno, ¿qué es lo que no? ¿Cuáles son las contradicciones de la Escritura? ¿Dónde están las fallas? ¿Dónde hay machismo? Porque no han considerado seriamente y con honestidad la palabra de Dios. Esta es la actitud de personas que no creyeron, obviamente, esa oposición, pero en un sentido podría reflejar nuestra actitud frente a la Escritura. Aquí, como cristianos que somos, esa oposición de los tesalonicenses podría representarnos en un sentido. Muchas veces hacemos lo mismo. Hay cosas en la Escritura que nos dicen lo que no queremos oír, entonces la desconsideramos y dejamos que nuestros prejuicios se opongan a ella en vez de ser transformados por la palabra. Y nos hacemos entonces opositores de la palabra sin hacer una consideración responsable. Yo les quiero dar apenas 4 ejemplos muy sencillos de cómo somos capaces de hacer eso. Por ejemplo, personas cristianas que se aproximan a la Escritura y no les gusta
los roles en el matrimonio que la Escritura presenta. Hombre como cabeza de la mujer. Y el hombre como un amante sacrificial de la mujer. ¿Qué hacen? Destruyen el texto bíblico y van a otro tipo de ideas. Algo más que no te podría gustar en la Escritura y que por los prejuicios o por el ambiente de nuestra cultura también lo desechas. Ordenación femenina. Lo digo porque he conocido personas que se molestan bastante con este tema, pero no lo han considerado con honestidad y seriamente en la Escritura. Que las mujeres en la iglesia no son ordenadas al pastorado. No, eso es puro machismo. Pero no saben articular más allá de ese argumento. Homosexualidad también. Muchos cristianos que finalmente se han rendido a este pecado porque tal vez han tenido experiencias dentro de su familia que los desafían a pensar diferente. Entonces no lidian con la Escritura, la hacen a un lado y la desconsideran. Somos como tesalonicenses también, como los tesalonicenses. Y en último lugar, un tema menos importante porque es un tema secundario, pero que a veces nos oponemos no por entendimiento, sino por afectos. Bautismo de niños, por ejemplo. Aquí nosotros como presbiterianos defendemos el bautismo de infantes. Y muchos que no lo hacen, no, es que eso me suena a catolicismo romano. Pero hace falta una consideración más apropiada. No estoy diciendo que el que considera honestamente necesita bautizar necesariamente a sus hijos. No, pero una consideración honesta vendría muy bien. Porque a veces nos oponemos a cosas de la Escritura porque no, a mí no me enseñaron ese Dios. No, eso nunca sucedió en mi iglesia. No, ese Dios no existe. O cosas de ese estilo. Somos como los tesalonicenses. Entonces, ¿cómo vamos a tratar las dificultades que podamos encontrar cuando leamos la Escritura? ¿Como jueces sobre la Escritura? ¿O con humildad, honestidad, lidiando con el texto? Buscando aprender y entender, orando, permitiendo que la Escritura abra camino hasta lo profundo de nuestro corazón. O en ocasiones va a ser necesario una simple aceptación humilde y en fe también. Hay cosas que en la Escritura nos desafían bastante, pero creemos que ella tiene la última palabra y no estoy levantando la bandera del oscurantismo, de que hoy vamos a hacer aquí, no vamos a lidiar con esos temas, pero hay temas que son realmente complicados. Tuvimos el año pasado una serie que fue muy desafiante, que era la de la soberanía de Dios, providencia, y tocamos temas en los que no se podría conciliar lógicamente algunas tensiones que veíamos, ¿verdad? Están en la Escritura y las aceptamos así. ¿Cómo vas a lidiar con tus dificultades de la Escritura? Y la manera en que lo hagas va a determinar o va a manifestar si la palabra de Dios en tu vida es autoritativa o no. Ahora, ¿cómo recibir la palabra? Fíjense cómo lo hicieron los bereanos. Entonces Pablo y Silas llegaron a Berea, fueron a la sinagoga de los judíos, versículo 11, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Estas eran personas que tenían a la palabra de Dios como autoritativa para sus vidas. Y esto es un claro ejemplo de lo que significa que la palabra de Dios, que la Escritura tenga autoridad. A ella vamos a dar la última palabra. Y si ella es autoritativa, entonces de esa creencia, de esa postura, de esa disposición se va a desprender entonces esa actitud que los bereanos tienen para con la palabra. Solicitud, interés, atención, disposición, intención de escuchar la palabra. Si es autoritativa, yo necesito entender. Yo quiero escuchar las palabras de Dios. Entonces ellos probaban diligentemente lo que escuchaban para discernir cuál era la verdad. ¿Y de qué manera la probaban? Por medio de la Escritura. Daban a ella toda la autoridad. Estaban dispuestos a reconsiderar sus presupuestos, sus tradiciones y afectos
si así lo discernían por medio de la Escritura. No solo tenían entusiasmo, examinaban las Escrituras con humildad. No importaba que fuera Pablo quien estuviera predicando. La última palabra la tenía la Escritura. Daban a ella toda la autoridad para determinar lo que debían creer y practicar. Y esto es lo que significa afirmar la autoridad de la Escritura. Ella es el tribunal último al que daremos la última palabra. No es a un pastor, no es a un supuesto apóstol con nuevas revelaciones y direcciones para tu vida, no es a un profeta, no es a un sueño, no es a una visión, no es a una sensación, es a la Escritura. Es por medio de ella que evaluaremos y determinaremos lo que debemos creer y vivir. Y es impresionante en este último punto cómo el mundo evangélico tristemente se ha comportado como verdaderos tesalonicenses. Se oponen a la Escritura para seguir palabras y dar toda autoridad a hombres finitos, pecadores y falibles. Entonces aparecen los supuestos apóstoles con nuevas revelaciones que contradicen a la Escritura, publican todo esto. Hermanos que quieren colocar el fundamento bíblico y refutar todo esto, colocan en los comentarios y vienen los discípulos de esos apóstoles. Es que tú no sabes nada, es que tú no tienes revelación, es que tú no tienes fuego, es que tú, y la palabra de Dios se diluye. Lo que importa es la palabra de esa persona. Infelizmente, gran parte del mundo evangélico funciona de esa manera, tristemente. Bueno, no podemos tampoco aquí mismo, en una iglesia reformada, presbiteriana, caer en el error de pensar que quien está aquí predicando es quien nos alimenta. Lo que nos alimenta es la palabra de Dios, predicada con fidelidad, porque Dios tiene compromiso con su palabra, no con mi palabra. Y ese atributo de la autoridad también modela la forma en que venimos aquí a la iglesia. Si la palabra de Dios es autoritativa, entonces vamos a escuchar con expectativa, porque vamos a escuchar a Dios hablar a través de su palabra. Vamos a tener sed de escuchar a Dios. Esa palabra es para nosotros y va a también modelar la disposición que tenemos para con quien está aquí enfrente. Va a ser con que tal vez la persona que no te agrade tanto como predica pueda ser escuchada con atención porque está predicando la palabra de Dios. Y que no lo desconsideres. Entonces necesitamos ver esto también. Hermanos, algunas sugerencias aquí. Traigan su Biblia en físico, es importante. O, bueno, electrónicamente, pero preferiblemente físicamente. Yo no estoy con una Biblia física aquí, pero bueno. Sigue la predicación con la Escritura. Trae tu cuaderno para apuntar. Son cosas que te pueden mantener con la cabeza atenta en la palabra de Dios. Ella es nuestra única regla de fe y práctica. Ella tiene autoridad. Ahora, tal vez puedes pensar que esa fe y práctica sobre la que la palabra tiene autoridad sea solamente sobre asuntos religiosos. Sea solamente sobre lo que hacemos aquí en la iglesia o en la vida que nosotros llamaríamos espiritual o religiosa. Pero la Biblia es la verdad absoluta de toda la realidad y no solamente de asuntos religiosos. Entonces, la Escritura tiene la autoridad para determinar cómo debemos ser padres, esposos, esposas, hijos, profesionales, jefes, empleados. En todas esas áreas, la palabra de Dios también tiene la última palabra. La pregunta es, ¿a quién das la última palabra en todas esas áreas en las que tal vez pensamos que la Biblia no tiene nada que decir? Sobre la educación de tus hijos, ¿a quién le das la última palabra? Sobre la manera de trabajar, a los mente de tiburón, tal vez. Sobre la manera de relacionarte con la creación, sobre la manera de comprar, de consumir, de gastar. Sobre la manera de entender la diversidad sexual. Sobre la manera de entender la situación en la que estamos como país y América Latina con sus polarizaciones políticas. ¿A quién das la última palabra para entender lo que entiendes sobre la realidad?
a los formadores de opinión, a los profesores, al mercado, a la psicología, al horóscopo. Hay tantas voces gritando y nosotros debemos dar la última palabra a la Escritura. Deberíamos preguntar, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice ella? ¿Es correcto esto que estoy pensando de esta situación? ¿Qué dice la Biblia? ¿Es correcta esta decisión? ¿Qué dice la Biblia? Y cuando hacemos esto, con seguridad nos vamos a encontrar cosas que no nos van a gustar, que tal vez no son la decisión que queramos tomar, que no van a amparar el sentimiento que nos está surgiendo delante de la diversidad sexual, por ejemplo. Pero ¿qué vas a hacer con la Escritura? ¿La vas a echar a un lado, desconsiderar, la vas a rasgar, te la vas a fumar? ¿O vas a lidiar con ella? Vas a lidiar con ella. No porque no entendamos o porque no obtengamos la respuesta que queremos, vamos a oponernos a la Escritura. La vamos a hacer a un lado, la vamos a distorsionar. Vamos a tener que luchar con la Escritura, abrirla, estudiarla con humildad e imparcialidad, pidiendo al Señor que nos permita amar y entender su palabra hasta que venza la rebeldía de nuestro corazón. Estas palabras son de J.I. Packer, otro teólogo anglicano, que tienen buenos teólogos ellos. No debemos abandonar la fe en algo que Dios nos haya enseñado por su palabra, simplemente porque no podemos resolver todas las cuestiones que el tema levanta. Nuestra propia competencia intelectual no es la prueba y medida de la verdad divina. No debemos dejar de creer porque nos falta entendimiento. Debemos creer para que podamos entender. Entonces, mis hermanos, que la palabra de Dios tenga autoridad nos va a llevar a un lugar de humildad a la que nos sujetamos a la Escritura y vamos a tener que lidiar. Vamos a tener que luchar, por así decirlo, con la Escritura, pero nunca la vamos a hacer a un lado. Vamos a luchar con ella. Una palabra antes de llegar a la conclusión. Tal vez los que hayan ido un poco más lejos en el sermón y se preguntan, bueno, si la Biblia entonces es la autoridad final, es la última palabra, si se supone que ella es la que debería dictar toda fe y práctica, ¿por qué hay tantas iglesias, denominaciones y ramas del cristianismo? No sé si alguien se preguntó eso mientras que escuchaba la predicación. Y la respuesta a esta pregunta tiene que ver con el lugar de autoridad que dan a la Escritura. Tiene que ver con la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la autoridad final en la que resolveremos toda disputa y controversia? Quiero decirte por lo menos 4 grandes ramos del cristianismo, cómo ellos resuelven toda cuestión de autoridad. ¿A quién le dan la última palabra? En el catolicismo romano, ¿no?, la última palabra es dada, ellos dicen que a la Escritura, pero hay algo más, y es la tradición. Lo que dice el Papa, lo que dice el Magisterio, lo que dicen los concilios. Si el concilio, el Papa lo dicen, eso es palabra de Dios y eso va a pesar mucho más. El protestantismo ortodoxo, que es de donde nosotros venimos, ¿cuál es la autoridad final y última? La Escritura. Y ustedes pueden observar en las iglesias protestantes reformadas históricas un consenso bastante grande en lo que creemos y confesamos, porque la palabra de Dios es la autoridad final. Solo que dentro del protestantismo ortodoxo también surgió algo que se llama el protestantismo liberal, el liberalismo teológico. ¿Y cuál es la autoridad final para ellos? La razón y la experiencia. Si cabe en mi mente, eso es verdad. Si no cabe, no es. Y por ahí se llevaron nacimiento virginal de Jesús, resurrección de Jesús, expiación vicaria de Jesús, porque eso no es racional, eso no cabe en la mente. Entonces hicieron de todo eso la medida de todo lo que es verdad. Y finalmente, una rama que tal vez sea de las más grandes en nuestro mundo evangélico hoy, el pentecostalismo y neopentecostalismo. ¿Cuál es la última palabra? Ellos dicen que es la Biblia, pero en la práctica son hombres, son sueños, son visiones, son apóstoles, son profetas, son nuevas visiones del mundo espiritual y cosas de ese tipo, tristemente.
Es por eso que hay tantas ramas, porque el lugar de autoridad es diferente en unos y en otros. Eso porque yo mismo me lo estaba preguntando mientras hacía el sermón y yo dije, alguien más se lo puede preguntar. Pero para concluir, ¿por qué deberías dar a la Escritura la última palabra? ¿Por qué deberías dar a la Escritura la última palabra? Y es por lo que la Escritura puede hacer contigo, por el efecto que la palabra poderosa de Dios puede realizar en tu vida y por toda la eternidad. Fíjense, no tenemos una epístola a los bereanos, ¿no? Pero sí tenemos una epístola a los tesalonicenses. Y a pesar de que allí en Tesalónica hubo grande oposición, también hubo mucho fruto y hubo transformación. La palabra predicada tuvo su efecto y podemos esperar que la palabra de Dios haga lo mismo en nuestra vida, en nuestra ciudad y en nuestro país hoy. Fíjense lo que el apóstol Pablo dice a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 10, del 2 al 10. Primera Tesalonicenses 1, del 2 al 10. Fíjense lo que pasó con los tesalonicenses después de que recibieron la palabra, aunque hubo mucha oposición. El fruto, la transformación que ellos vivieron. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Constantemente lo recordamos delante de nuestro Dios y Padre por sus actos de fe, por su trabajo, que es fruto de su amor, y por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Ustedes bien saben que cuando estuvimos entre ustedes siempre buscamos su propio bien. Ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, con lo que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Con ustedes como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada, y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. Ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y que es quien nos libra de la ira venidera. Esto sucedió en Tesalónica, porque hicieron de la palabra de Dios su única regla de fe y práctica. Estas personas fueron transformadas profundamente. Aquí vemos personas con fe en el Señor, con amor y una esperanza robusta. Podemos ver personas compasivas, misericordiosas y generosas, inconmovibles en medio del sufrimiento y la persecución. Y todo esto es el efecto de la palabra predicada con fidelidad y recibida con ese atributo, autoridad. Solo la palabra de Dios puede hacer esto. Solo la palabra de Dios puede hacer esto, porque solo la palabra de Dios revela lo que el propio Dios hizo para trastornar el mundo caído y llevarlo a su plena restauración. Fíjense, no tiene que ver con movimientos políticos, militares o de cualquier otra índole, tiene que ver con el ofrecimiento de su propio Hijo para que sea Él, Jesucristo, nuestro mediador. El que por su vida, muerte y resurrección nos conecta con el que necesitamos profundamente y vitalmente en nuestra vida, el Padre Celestial. ¿No darías toda tu autoridad sobre tu vida? ¿No darías toda autoridad sobre tu vida al que ha probado amarte y buscar tu bien? ¿No haces eso con los que te aman y han probado realmente amarte y buscar tu bien? ¿No les das autoridad sobre tu vida porque han probado ser buenos para ti? En un sentido es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, con los médicos. Ellos con su estudio y con su titulación han probado ser capaces de ofrecernos tratamientos para buscar nuestro bien físico, ¿verdad? Restaurar nuestra salud. Y a ellos les damos autoridad, ¿verdad? Seguimos sus tratamientos, tomamos los remedios que nos piden, hacemos los exámenes que nos solicitan, les damos autoridad. Ahora, ¿por qué no darías toda autoridad a la palabra de Dios si en ella se prueba que el propio Dios dio a Cristo por ti para tu bien?
Él ha probado en Jesús que Él te ama y busca tu bien. ¿Cómo no le darías la autoridad? Cristo es el que prueba la autoridad de Dios impresa en su palabra. Que su autoridad es para nuestro bien. Que obedecer y conformar toda nuestra vida a su palabra es bueno, agradable y perfecto para nosotros. Cristo es la prueba de que somos amados, de que alguien buscó nuestro bien con sacrificio y que dar a su palabra toda autoridad es nuestra salvación. No porque su palabra sea un manual de salvación, es porque su palabra revela que Dios hizo algo por nosotros en Cristo para nuestra salvación. Cristo viviendo, muriendo y resucitando por nosotros para perdón de nuestros pecados, para la vida abundante con Dios. Esto es lo que transforma nuestras vidas, la palabra de Dios. Y esto es lo que puede transformar también nuestra ciudad, nuestro país. Chile no será transformado con manifestaciones violentas, con arengas políticas, con publicaciones de Instagram, con frases de efecto. Eso es solo alborotar la ciudad, como lo hicieron los tesalonicenses. Pero tu vida y esta ciudad y este país pueden ser transformados cuando la Biblia sea abierta, predicada, enseñada y recibida con disposición y obediencia. Y esto sucedió de manera muy clara en un hecho histórico, allá en la Reforma Protestante, donde se levantó esta bandera, sola Escritura, que solo la palabra de Dios tiene la última palabra. Fíjense lo que Lutero habló de la Reforma Protestante, mirando para atrás, lo que él hizo. Yo me opuse a las indulgencias y a los papistas, pero nunca fue por la fuerza. Yo simplemente enseñé, prediqué y traduje la palabra de Dios. Aparte de eso, no hice nada más. Y mientras que yo dormía o bebía cerveza de Wittenberg con mis amigos Philip y Amsdorf, la palabra debilitó el papado de tal forma que ningún príncipe o emperador jamás sería capaz. Él termina diciendo, yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. Un hombre abrió la Escritura y nació la Reforma Protestante y cambió Occidente de una manera que hasta el día de hoy disfrutamos de sus beneficios. Gracias de Dios. ¿A quién les das la última palabra? Y eso va a determinar profundamente tu vida. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, muchas gracias, Dios, por tu palabra y por ese tiempo que tú nos has permitido de poder exponernos a ella, Señor. Hoy necesitamos confesar y reconocer, Señor, que en muchas áreas de nuestra vida y por momentos, Señor, damos la autoridad a cualquier otra cosa, Señor, menos a tu palabra. Tenemos un problema de incredulidad, de confiar que esa palabra tuya es buena para nosotros y preferimos la nuestra o la de alguien más, Señor. Pero esta mañana nosotros queremos ver cómo en Cristo Jesús, ofrecido por nosotros, Señor, tenemos la confianza de que esa palabra autoritativa para nuestras vidas es buena, es agradable y es perfecta. Y que lo más sensato, Señor, que podamos hacer es conformarnos a ella y preguntar, ¿qué dices tú, Señor, a través de tu palabra? Ayúdanos, Señor, a volver a tu Escritura, a tu palabra vez tras vez, Señor, para ser alimentados, edificados, confrontados, corregidos, desviados del peligro y dirigirnos con seguridad al lugar que tú has preparado al costo más alto, Cristo Jesús. Oramos para que esta iglesia, Señor, sea una iglesia que viva por tus palabras y que dé a ella toda autoridad. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.